Hola, soy Ana Mata, vicepresidenta de la Diputación de Málaga y también la responsable de la Noria, el Centro de Innovación Social en el que nos encontramos hoy precisamente para dar comienzo a una jornada muy interesante, Violencia de Género 3.0, que lo que pretende, el objetivo que tiene es prevenir situaciones que se están dando actualmente en el sector, en el entorno de las redes sociales. Es verdad que ha cambiado la forma de comunicarnos y ahora mismo, bueno, pues ya es fácil interactuar con cualquier persona de cualquier lado del mundo y muchas veces no somos conscientes del peligro que conlleva ese tipo de relaciones sin tener en cuenta que incluso podemos tener situaciones de violencia de género. No somos conscientes de lo que puede suponer el ciberacoso. Por eso esta jornada lo que pretende es daros las pautas necesarias para que no tengáis padecer este tipo de acosos virtuales y sobre todo que tengáis todas las precauciones necesarias para que nadie os pueda atentar contra vuestra intimidad dentro de lo que supone estar relacionándose con cualquier persona en cualquier lado del mundo y sobre todo en cualquier ámbito, sobre todo también en el profesional, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por la buena fe que tenemos a la hora de conocer otros sectores, otras personas, otras iniciativas y hay muchas personas que aprovechan esa buena voluntad que tenemos para introducirse dentro de nuestras redes, dentro de nuestro espacio internauta para cometer delitos y esos delitos va siempre dirigido hacia una violencia que está catalogada como violencia de género, violencia machista y es lo que queremos evitar. También de alguna forma queremos romper con la discriminación que existe en el mundo de los videojuegos con respecto a la interactuación de chicas en ese ámbito. Es verdad que las redes también de alguna forma se manifiestan en contra de que las mujeres ocupen un espacio específico también en el mundo virtual. Por eso estas jornadas son necesarias, son jornadas que pretenden prevenir, pero también informar y llamarnos la atención de alerta sobre cuáles son las precauciones que tenemos que tomar, a cuál o qué actitudes no tenemos que tolerar y sobre todo también trabajar desde aquí la igualdad de género, la igualdad de sexo entre hombres y mujeres a la hora de participar dentro del mundo virtual, que cada uno tengamos nuestro espacio, que podamos compartir espacio y que esa igualdad sea también dentro del mundo cibernáutico. Buenos días. Hoy en esta primera mesa redonda sobre violencia de género en redes sociales e internet y ciberacoso nos acompañan dos personas. Nos acompaña Miriam Guardiola, que es la presidenta de la asociación Equipo Safe Teens, y Paloma López Hernández, que es psicóloga especializada también de la asociación Equipo Safe Teen. La asociación Equipo Safe Teens es una asociación para la prevención de ciberdelitos en menores y para el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. Miriam Guardiola es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Salamanca, presidenta, como decía, de la asociación Equipo Safe Teens, diputada número 9 de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, miembro de la sección TIC de CAMUR, miembro de la Comisión Permanente para Incidencias de Abogados con LexNet y Nuevas Tecnologías, miembro de NATIC, redactora en la sección jurídica de QAH y colaboradora en diferentes publicaciones jurídicas. Además, Miriam Guardiola participa en diversos medios de comunicación y es colaboradora semanal en COPE, Radio Vega Alta y Cadena Azul. Asimismo, ha participado en diversas ponencias sobre el tema de la abogacía, las nuevas tecnologías y los ciberdelitos y ha colaborado en diversos estudios de investigación sobre derecho comparado internacional
sobre ciberdelitos y nuevas tecnologías. Asimismo, tiene el premio Nuevos Juristas por los nuevos retos del sector legal en España. Por su parte, Paloma López es licenciada en Psicología con intensificación en Clínica y Salud por la Universidad de Murcia, máster oficial en Terapias Psicológicas en Niños y Adolescentes por la Universidad Miguel Hernández y en la actualidad doctoranda en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Murcia. Su formación especializada está centrada sobre todo en métodos y tratamientos basados en la educación e inteligencia emocional y en ciberacoso y violencia de género digital. Desde 2010, Paloma ejerce como psicoterapeuta infanto-juvenil en una clínica privada, realizando tratamientos psicoterapéuticos a niños y adolescentes con trastornos emocionales, problemas de comportamiento, bajo rendimiento escolar asociado a dificultades del aprendizaje y víctimas de ciberacoso y de violencia de género digital. Desde 2016 dirige el Departamento de Atención Psicológica de la Asociación Equipo Safe Teens, donde desarrolla junto a su equipo programas de prevención e intervención en casos de ciberacoso y de violencia de género digital. Además, ha trabajado en el ámbito sociosanitario en una conocida fundación, ha sido coordinadora a nivel nacional de recursos en este sector y ha puesto en marcha programas de intervención en salud mental. En los últimos años, Paloma ha compaginado su labor profesional en escuelas infantiles ofreciendo un servicio de prevención, estimulación y optimización. Asimismo, Paloma es la creadora del método Feel Good Family, que tiene como objetivo dotar a las familias de recursos para educar con inteligencia emocional. Bueno, pues de todo, Miriam, Paloma, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que la violencia de género ha traspasado la frontera de lo meramente presencial. Las nuevas tecnologías lo han transformado todo. Y con ello también ha transformado la manera en la que se producen estos casos de violencia de género. Vosotras desde vuestra asociación, ¿cómo trabajáis estos casos? Desde la Asociación Safe Teens lo que hacemos es concienciar, educar, prevenir de los riesgos y de los ciberdelitos, especialmente en menores, aunque también en el resto del colectivo, especialmente en niños, niñas desprotegidas, y educar en un uso seguro y responsable de nuevas tecnologías. Desde hace más de 3 años, el equipo Safe Teens, un equipo de psicólogas, abogadas, mediadoras, lo que trata es de educar, concienciar en centros educativos, culturales, institucionales, este nuevo problema, el caso de acoso o ciberdelitos que se producen a través de Internet, especialmente entre el colectivo más sensible, que son los menores, los nativos digitales que han nacido y han crecido con las nuevas tecnologías. ¿Por qué creció Safe Teens? ¿Por qué nació Safe Teens? Pues ante casos de acoso, especialmente a niñas. Estábamos encontrándonos con jóvenes, especialmente parejas muy jovencitas que ya sufrían lo que nosotros creemos que es la semilla de la violencia de género en adultos, lo que creemos que es el origen de la violencia de género y que se perpetúa y que se desarrolla de manera perversa dentro de los adultos. Es lo que conocemos desde hace unos años. Nosotros introdujimos el término aquí en España de teen violence, o violencia entre parejas muy jovencitas que se controlan a través de Internet, de las redes sociales, del móvil. Especialmente preocupante para nosotros, puesto que la generación que debería ser la más liberal es la más controladora a través de Internet. Esa sobreexposición en redes sociales, esa omnipresencia de las nuevas tecnologías hace que cada vez más se controle a través de Internet. Esto es especialmente preocupante en menores. Además, nosotros notamos entre los menores cuando hablamos con ellos que ellos se sienten muy valientes a través de la pantalla porque les, protege el aparente anonimato que nos dan de redes sociales, esa aparente impunidad que tampoco es tal porque nosotros les informamos y les tratamos de inculcar que el menor a partir de los 14 años es responsable penal, incluso en los casos de violencia de género, que ellos tomen conciencia de que, a pesar de ser menores, pues pueden estar cometiendo casos de violencia de género a través de Internet, a través de redes sociales. Desde la Asociación Equipo Safe Teen, desde 2016, dirijo el Departamento de Atención Psicológica, que está formado por un equipo de profesionales especializados en la materia.
donde seguimos 3 líneas de actuación. La primera sería la evaluación de casos de ciberacoso y de violencia de género digital. Por otro lado, ponemos en marcha programas de prevención en ciberacoso y violencia de género digital. Y por último, desarrollamos programas de intervención psicoterapéutica en víctimas de ciberacoso y de violencia de género digital. Todo ello lo realizamos a través de un método, o la base, podríamos decir, está relacionada con el método Feel Good Family, que es un método que hemos creado recientemente y que hemos medido su evidencia científica en la parte preventiva. Y lo que queremos realmente conseguir con esta metodología innovadora es poder formar a las familias a través de la inteligencia emocional, con el fin de poder prevenir posibles casos de ciberacoso, tanto por la parte acosadora como por la parte de la víctima, e incluso, muy importante, los espectadores, que son clave en el tratamiento y en la prevención del ciberacoso, como el del acoso tradicional, y también formar a las familias en inteligencia emocional, ofreciéndoles técnicas y herramientas para poder gestionar con sus hijos adolescentes en relación a la violencia de género digital. Creemos que es la base de toda educación, poder formar una sociedad que tenga o que sea inteligentemente emocional y que pueda identificar, regular, empatizar sus diferentes emociones para poder llegar a tener conductas prosociales, que es lo que al fin y al cabo buscamos como sociedad. Pues tal y como decíamos antes, las nuevas tecnologías lo han revolucionado todo. Hablábamos de que las tecnologías ya no son el futuro, sino el presente. ¿Cómo ha transformado esta tecnología la manera de ejercer violencia de género? Pues especialmente preocupante entre los menores, que son los grandes consumidores de redes sociales, el nuevo uso de las nuevas tecnologías, el abuso y en ocasiones los ciberdelitos sin saber ellos que están cometiendo un caso de ciberdelito o cibercrimen a través de nuevas tecnologías. Especialmente las nuevas tecnologías han cambiado nuestra sociedad y nuestra forma de entender el mundo y también el derecho y la abogacía. En este sentido, se han introducido nuevos delitos que hace 5 o 10 años no existían. Por ejemplo, nos estamos encontrando entre menores los casos de suplantación de identidad, que sorprendentemente no está regulado en nuestro Código Penal, no está regulado en España como tal. Únicamente tenemos el delito de usurpación del Estado civil, algo que se ha criticado mucho porque en el año 2015 se modificó el Código Penal, pero sin embargo no se introdujo este delito de usurpación de suplantación de identidad. Es decir, cualquier persona puede, mediante una captura de pantalla, establecer un fondo de perfil con un perfil o una plataforma en redes sociales, con usar nuestro nombre y apellidos y actuar en nombre de otra persona. Ese es uno de los casos más preocupantes que estamos viendo, además de las injurias, delitos de Internet. Otro caso muy frecuente entre menores, que nos estamos encontrando cada vez más, es el delito de sexting, que se reguló por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2015. En el artículo 197, apartado 7 del Código Penal. Es un delito de revelación de secretos cuando una persona cede, divulga, difunde una imagen de carácter íntimo, a veces de carácter erótico, pornográfico, sin el consentimiento de la víctima, aunque la víctima en su origen lo hubiera metido voluntariamente. Yo suelo distinguir entre sexting, sexteo y sextorsión. El sexteo es un término que se utiliza muchísimo en Latinoamérica y que cada vez más los menores están utilizando, aunque también se da esta práctica entre adultos, el envío de imágenes de carácter íntimo. Eso sucede mucho entre menores por ese despertar que tiene el sexual y en principio esta práctica no está penada, es decir, cualquier persona puede emitir una imagen de carácter íntima voluntariamente. Lo que está penado es la difusión, cesión o divulgación a través de Internet, de las redes sociales o de compañeros sin el consentimiento de la víctima, aunque la menor, aunque la víctima en su origen lo hubiera emitido voluntariamente. Tiene hasta penas de prisión y multas muy elevadas, para que seamos conscientes de que no es impune. Tuvo su origen, todo lo conocemos, en el caso Olvido Hormigos, este caso de sexting, de difusión de un vídeo de carácter pornográfico íntimo, sin el consentimiento de la víctima, impune en su momento porque no estaba regulado este tipo penal en nuestro ordenamiento jurídico y finalmente en el año 2015 se puso fin a esta discriminación. Otro delito derivado del sexting, de la imagen de carácter íntimo, de la difusión de imágenes de carácter íntimo, es el delito de sextorsión, es decir, la
extorsión, el chantaje, la amenaza de difundir esa imagen o esa grabación o ese contenido íntimo si no se accede a las pretensiones del agresor, del acosador. Estas pretensiones pueden ser de carácter económico, pero en la mayoría de ocasiones nos encontramos con pretensiones de carácter íntimo o personal, es decir, si no ceden a las pretensiones del agresor, del acosador, si no continúan bajo su control, pues tienen la amenaza de difundir o extorsionar o chantajear a la víctima con difundir esas imágenes. Eso es un delito también muy grave. Otro delito con lo que nos estamos encontrando muy frecuentemente entre menores es el delito de stalking, del artículo 172 ter del Código Penal. También es un delito nuevo, creado ex novo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico tras la reforma del Código Penal en el año 2015. Es un delito de acoso reiterado, insistente, ese hostigamiento, esa persecución de la víctima que le impide tener a la víctima una vida normal y que el agresor no está legítimamente autorizado para contactar con la misma. Aunque nuestro Código Penal no dice en el 172 ter específicamente que se trata a través de las nuevas tecnologías, en la práctica lo que nos estamos encontrando es que el 80% de los casos de este acoso reiterado insistente se está produciendo a través de redes sociales, a través de internet, a través de las nuevas tecnologías. Es un delito muy frecuente. Otro de los delitos más frecuentes que nos estamos encontrando es el delito de Murphy, es decir, la distorsión de una imagen utilizada con fines muy distintos de los que en su origen se emitió, y también los delitos de injurias, calumnias, vejaciones a través de redes sociales. Es cierto que muchas veces existe una delgada línea entre lo legal y lo no legal en cuanto a Internet y redes sociales. En ocasiones damos por sentado que ciertas actitudes o comportamientos en las redes son normales y que no constituyen delito. ¿Cómo se detecta un caso de violencia de género digital? Efectivamente, como muy bien señala la pregunta, muchas veces tendemos a normalizar comportamientos que no son normales. Muchas veces hacemos campaña de que una niña o una pareja joven, cuando se despierta por las mañanas a las 7 de la mañana y le exigen que le enseñen la ropa que lleva puesta, el maquillaje que se va a poner para el instituto, y que su pareja la está controlando o le está, supervisando su control o su autorización el hecho de llevar una determinada ropa, un determinado vestuario. Esto es un control obsesivo, pero es que también además a las 11 de la mañana normalmente nos encontramos con que el chico, normalmente chico, pero también puede ser chica, le está preguntando qué hace en redes sociales, por qué ha subido ese comentario a Instagram, a Facebook, qué hace con sus amigas. A las 3 de la tarde he visto que has publicado esta foto, no me gusta, retírala de la red social. A las 11 de la noche, a las 12 de la noche, ¿qué haces todavía en línea? Que no estás dormida. Esto es un control obsesivo, compulsivo, a través de redes sociales. No es normal y no debemos normalizarlo. En lo que llamamos la escalera del amor, nosotros solemos decir desde una asociación que empiezan controlando el móvil y terminan controlando tu vida. Es importante inculcar, concienciar, educar a los más jóvenes que esto no es amor ni son comportamientos normales, aunque se trata a través de las nuevas tecnologías, de redes sociales. Es otro tipo de violencia de género, no es física, no es sexual, pero es un daño moral que se está ejerciendo a la víctima y que en ningún caso debe normalizarse. Esto es un mal endémico que cada vez estamos sufriendo más en la sociedad del siglo XXI. Estos nativos digitales, los niños que nacen, crecen y se están desarrollando con las nuevas tecnologías, deben ser conscientes de ellos. No se trata de eliminar las nuevas tecnologías de nuestra vida diaria. Las nuevas tecnologías, yo siempre lo digo, es una herramienta muy necesaria para el desarrollo psicosocial del menor. Incluso la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia dice que la alfabetización digital es necesaria para el desarrollo social del menor, es el futuro, pero también puede ser una arma muy peligrosa. Bueno, y un poco al hilo de lo que comentábamos, ¿de qué forma regula la ley actual la violencia de género en redes sociales? ¿Existe verdaderamente alguna forma de probar que efectivamente una mujer está siendo víctima de este tipo de violencia de género? ¿Se puede denunciar? ¿Qué tipo de pruebas se pueden presentar? Pues actualmente no existe una regulación específica que contemple específicamente los casos de injurias, vejaciones a través de redes sociales. Lo que tenemos es, de verdad, es cierto, desde el año 2015 son nuevos tipos penales que regulan ciertos casos de violencia de género a través de Internet que no estaban regulados, como el caso del sexting o el caso del stalking que ya hemos visto anteriormente. Lo que sí regula el actual y reciente Pacto de Estado es que esas injurias a través o esas
vejaciones a través de redes sociales no se consideren como delitos leves cuando están afectando a las personas víctimas de violencia de género, el artículo 173.2 del Código Penal. En este caso es un paso muy importante porque actualmente la mayor parte de esas agresiones verbales se producen a través de Internet, a través de redes sociales, en redes sociales tan conocidas como Facebook, Twitter, Instagram, donde parece que ellos andan de manera impune. Es muy importante concienciar de que este tipo de actividades o este tipo de comportamientos no son legales, no son lícitas ni van a quedar impunes, aunque posteriormente se elimine o se trate de borrar. Es posible rastrear este tipo de comentarios. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya cuentan con recursos suficientes para rastrear y recuperar ese tipo de conversaciones, aunque han sido borrados. Por ejemplo, tenemos el caso del juicio de la manada, que aunque ese vídeo o varios de los vídeos en los que se grababa esa violación física se habían eliminado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consiguieron recuperar esas grabaciones, con lo cual es muy importante que se tenga en cuenta que este tipo de comportamientos pues no van a quedar impunes. Además, también es verdad que desde el año 2015 se trata de proteger muchísimo más a la víctima de violencia de género, no solo considerando estas vejaciones o injurias leves que habían quedado despenalizadas, pues en el caso de que afecten a las personas del 173.2, a las víctimas de violencia de género, no van a quedar impunes, sino que se pueden penalizar a través de trabajos en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, multas, etc. También es importante, y un paso hacia adelante desde el año 2015, comunicar que cualquier tipo de orden de alejamiento o prohibición de comunicación, que es muy importante, la prohibición de comunicación no solo a través de las vías normales, sino a través de Internet, redes sociales, WhatsApp, correos electrónicos, esa prohibición de comunicación de acercarse del agresor a la víctima, se comunicará a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es muy importante para asegurar que las medidas cautelares y las medidas de seguridad que se prestan a la víctima pues tengan una mayor fuerza y una mayor protección, que dé seguridad y confianza a la víctima. Es decir, ese tipo de agresión que hace 5 o 10 años no se tenía hacia la víctima a través de redes sociales, a través de Internet, pues que ahora se tenga muy en cuenta y que se penalice. Y bueno, Miriam, Paloma, ya hemos visto un poco cuáles son las diferencias entre la violencia de género típica o tradicional, que podemos llamar, y la violencia de género en redes sociales, la violencia de género digital en cuanto a forma. Pero la atención psicológica y el asesoramiento jurídico de una mujer víctima de violencia de género en redes sociales o víctima de ciberacoso es distinta a la del resto de mujeres víctimas de violencia machista. Bueno, pues desde la perspectiva psicológica no debe de existir una diferencia en sí como persona que ha sufrido un maltrato, ¿vale? Lo que sí que se tiene que plantear el psicoterapeuta son diferentes variables que tiene que tener en cuenta, que no se dan en el maltrato tradicional, sino que en la parte digital son distintas. Hay 10 situaciones, que nosotros siempre hablamos de estas 10 situaciones en las charlas preventivas en institutos o en colegios o instituciones educativas, 10 situaciones que se suelen dar o que describen la violencia de género digital. Y voy a ir nombrando una a una, ¿vale? Para que se tenga en cuenta que hay una gran diferencia entre el maltrato psicológico, el maltrato de violencia de género tradicional, y por lo tanto el psicoterapeuta tiene que tener en cuenta. Una de ellas es acosar o controlar a tu pareja usando el móvil. Hay veces que incluso las adolescentes no creen que esto sea una parte de un maltrato, ellas no sé. Por lo tanto, de este aspecto ahora hablaremos en la siguiente pregunta. Interferir en relaciones de tu pareja en Internet con otras personas. Espiar el móvil de tu pareja. Censurar las fotos que tu pareja publica y comparte en las redes sociales. Controlar lo que hace tu pareja en redes sociales. Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con un geolocalizador. Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales. Obligar a tu pareja a que te muestre el chat con el que está hablando con otra persona. Y mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online. Estas 10 situaciones son las que tiene que contemplar el psicoterapeuta o el psicólogo para poder hacer una buena intervención a través de unos objetivos que se planteen en el tratamiento. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta también el impacto social de la violencia de género tradicional y de la violencia de género digital o ciberacoso es diferente, ya que nosotros hay una fórmula que siempre
decimos en las charlas preventivas en colegios e instituciones educativas que es 24/7 igual a 365. Los niños, los alumnos, los adolescentes enseguida comprueban con su móvil, lo sacan corriendo y dicen no está bien hecho, 24/7 no es igual a 365. Efectivamente no está bien porque no es una fórmula matemática. Lo que queremos decir con esta fórmula metafórica es que el acoso o la violencia de género digital o el ciberacoso se puede ejercer durante 24 horas, 7 días a la semana, igual a 365 días al año. Por lo tanto, ese impacto emocional está fuera del control de cualquier persona y poder ejercerla durante tanto tiempo son unos efectos que a largo plazo, medio largo plazo, van a ser diferentes en relación a la atención psicológica que nos tenemos que plantear de una violencia de género tradicional o de un acoso tradicional. No quiere decir que sea menos importante, ¿vale? Lo que tenemos que es adaptar el tratamiento digital, de manera digital, ya que hay unas variables que interfieren que en el modo operandi de un maltrato tradicional o de un acoso tradicional no se dan. Paloma, ¿cómo afecta emocionalmente ser víctima de ciberacoso o de violencia de género digital? ¿Tiene alguna connotación distinta a la de ser víctima de violencia de género tradicional? Bueno, pues en este aspecto tenemos que diferenciar entre víctimas de ciberacoso y de violencia de género digital, porque el perfil es diferente y el modo operandi también, ¿vale? Me voy a centrar en principio en la parte de violencia de género digital, ¿no? ¿Cómo afecta emocionalmente? Bueno, los diferentes trastornos o sintomatologías están muy relacionados con una mujer que ha sido víctima de violencia de género tradicional. Por lo tanto, este es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. El maltrato físico deja secuelas evidentes, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel psicológico con la mujer que ha sufrido una violencia de género digital? Y el deterioro emocional que sufre la víctima de violencia de género digital durante la relación e incluso también después de haber roto esa situación, ¿no? Os he mandado una imagen que no sé si vais a poder proyectar, pero si no, pues os digo el título que la podéis buscar en internet, que es el iceberg de la violencia de género, donde hay una parte visible, pero hay una parte invisible que tiene una importancia bastante, o sea, es más grande, ¿no? Es aquello que no se ve, pero que realmente es importante a tener en cuenta, sobre todo los psicólogos especializados en este ámbito para poder establecer intervenciones, para poder seguir estudiando y haciendo investigación sobre este nuevo cambio de ejercer la violencia, ¿no? De tipo machista. Desde el punto de vista de la salud mental de la víctima, la exposición a una violencia o a un abuso emocional continuado, que podríamos estar hablando de la violencia de género digital, aun cuando no existía violencia física, puede provocar consecuencias muy, muy graves y que se requieren de tratamientos terapéuticos adecuados para poder superarlas. ¿Vale? Entre los principales trastornos psicológicos que puede desarrollar una víctima como consecuencia de la violencia sufrida, podemos encontrar los siguientes. La depresión, que son episodios a los que de violencia, los episodios de violencia a los que la víctima se ve sometida suponen un evento estresante que deriva en una falta de control o de sobre la situación, sentimientos de culpa, etc. Luego también se puede dar el caso de trastornos de ansiedad. Aparecen en el intento por intentar poder controlar los estímulos que pueden suponer un peligro ante el agresor. Luego hay algún estudio o en la literatura se ha podido observar que el trastorno obsesivo compulsivo también ha podido estar relacionado con las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, ¿no? Por un intento de controlar todas las situaciones pueden llegar a desarrollar pues, conductas muy compulsivas y pensamientos muy obsesivos sobre el agresor. Prácticamente en un 99,9%, por no decir un 100%, presentan baja autoestima. Se relaciona con la tendencia de la víctima a autoinculparse de la situación influenciada por las críticas o las descalificaciones constantes a las que se puede ver sometida. Hay otro trastorno también que tiene una alta prevalencia en la violencia machista, que es el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno, cuando es derivado por la violencia de género, se diferencia de otro tipo de sucesos traumáticos en que afecta y desestructura la visión de la víctima, ya que la situación estresante se produce en el hogar, ¿no? Lugar
que se presupone que es de seguridad y de protección. Por lo tanto, bueno, pues es un trastorno a tener en cuenta porque se puede dar en mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Por otra parte, tenemos una variable muy importante que se llaman distorsiones cognitivas, que este tipo de distorsiones hacen que la víctima minimice o reste importancia a las situaciones violentas vividas. En esta parte, la violencia de género digital, esta variable de distorsiones cognitivas es importante a tener en cuenta porque muchas veces las menores que tratamos en la asociación no son conscientes realmente de que si su pareja las está vigilando constantemente o quiere que les diga dónde están continuamente o se meten en su móvil sin su permiso a ver sus chats, sus redes sociales, no lo ven realmente como un maltrato, ¿no? Sino más bien incluso como amor, como una declaración de amor. Aquí hay una distorsión cognitiva gravísima que tenemos que poder paliar a través de programas preventivos y educar a estas niñas, adolescentes y mujeres que creen que no diferencian entre lo que es el amor realmente o una situación donde tu pareja te quiera demostrar lo que siente positivamente por ti en relación a lo que podría verse como una de las 10 situaciones que anteriormente en la otra pregunta he ido nombrando, ¿no? Luego, por otro lado, está el síndrome de adaptación paradójica. Este síndrome es bastante similar al síndrome de Estocolmo que sufren las víctimas de secuestro y que crea como una dependencia psicológica hacia el agresor. En el caso de la violencia de género digital y de la violencia de género, pues se puede presentar de la misma manera, ¿no? Porque realmente la violencia de género digital, la adolescente, la mujer o la niña que está sometida a ese control excesivo a través de las redes sociales o a una extorsión debido a imágenes íntimas que su pareja le ha la ha obligado a enviar, pues tienen una dependencia psicológica, emocional en esa situación sobre el agresor y sobre la situación en sí. Y por último, el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Parte de las secuelas psicológicas que presenta la víctima de violencia de género hacen que soporte incidentes de maltrato utilizando la minimización, lo que hablábamos antes, la negación o la disociación para poder justificarlos. Es decir, casi todas, como decía antes, bueno, casi todas no quiero generalizar, pero algunos casos que tenemos en la asociación sí que podíamos hablar que minimizan, justifican ese tipo de situaciones que antes he comentado como muestras de amor y de cariño de su pareja hacia ellas. Y aquí es donde está la clave, aquí es donde tenemos que educar y prevenir, tenemos que enseñar a esas mujeres a saber que eso no está bien y que eso no es amor y que eso no son realmente sentimientos positivos ni de una pareja. Bueno, y para terminar, de los trastornos que he ido mencionando, ¿cuáles son los más prevalentes? Pues que una mayor prevalencia existe en la depresión y el trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Además, aquí el TEP hay estudios muy interesantes porque, como he comentado antes, hay una diferencia enorme entre el TEP, podríamos decir, tradicional o trastorno de estrés postraumático de situaciones muy violentas al de la mujer víctima de violencia de género, porque la situación socialmente donde realmente nos debemos de sentir seguras es en el propio hogar, ¿no? Y en este caso pues es al contrario. Por lo tanto, llegados a este punto y a pesar de los avances que hemos conseguido en la consideración de este tipo de violencia, aún existen muchas ideas o mitos erróneos acerca de por qué se produce o por qué la víctima lo denuncia y permanece en esa situación. Y esto no ayuda nada a la recuperación psicológica. Por lo tanto, yo mando a hacer un ejercicio de reflexión acerca de qué podemos hacer cada uno de nosotros en este tipo de problemática para que tampoco se vean sometidas a una evaluación social debido por su situación propia de violencia de género. Se dice que los niños y las niñas de hoy y los adolescentes son nativos digitales. A mí me gusta decir que en ocasiones no son nativos digitales solamente, sino que además son analfabetos digitales, porque no es solamente el conocimiento, sino el buen uso de las tecnologías lo que marca la diferencia. Lo que sí es cierto es que cualquier chico o chica con 13 o 14 años ya tiene sus perfiles de redes sociales, su smartphone, su tablet, su acceso a internet.
¿Este hecho hace que la violencia de género y el ciberacoso afecte cada vez a más menores de edad? Sí, totalmente de acuerdo. Estamos dejando al menor un instrumento muy poderoso, pero también un arma muy peligrosa, sin una educación previa ni una formación especializada en la materia. Esto incluso a edades mucho más tempranas. Nos estamos encontrando con niños de 10, 11 y 12 años que están accediendo a contenido inapropiado para su edad, a redes sociales inapropiadas o a páginas web de contenido inapropiado para su edad. Yo tengo que hacer una crítica muy dura al sistema, a nuestro ordenamiento jurídico, y para que un poco se comprenda esta crítica voy a poner en antecedentes históricos o legislativos a los asistentes, a los oyentes que nos están escuchando. Es importante destacar que este año se ha rebajado la edad del menor para prestar el consentimiento a Internet a 13 años. Es una crítica muy dura que yo hago al sistema y tengo que poner un poco en antecedentes a los oyentes. Anteriormente, la normativa en esta materia regulaba que el menor, a partir de los 14 años, podía prestar su consentimiento y transferir datos de carácter personal. Eso estaba regulado por el artículo 13 del reglamento que desarrollaba la Ley Orgánica de Protección de Datos. El menor, a partir de los 14 años, podía transferir datos de carácter personal por sí solo, sin el consentimiento de sus padres. Pero por debajo de esa edad era necesario el consentimiento de sus padres, tutores, representantes legales, y esto estaba así hasta hace escasas semanas. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es un reglamento, una norma, digamos, obligatoria, vinculante para todos los Estados miembros y que está por encima de nuestra normativa europea, de nuestra normativa española, establecía en el artículo 8 que el menor podía prestar su consentimiento y puede prestar su consentimiento a partir de los 16 años, pero dejaba libertad a los Estados miembros para que pudieran elegir la edad que estimaran conveniente siempre que no se bajara de los 13 años. Esto es así. En este caso, cuando se redactó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, cuando se estuvo discutiendo y debatiendo, hubo una pugna, una lucha muy fuerte para proteger al menor y elevar la edad del menor a los 16 años. Y finalmente se consiguió elevar y proteger al menor a los 16 años, dejando en libertad a los Estados miembros para elegir la edad siempre que no se bajara de los 13 años. Esta lucha fue una lucha muy potente porque estaban presionando a los grandes gigantes, como los llamamos, como Google, como Facebook, las grandes redes sociales, intentando que se desprotegiera al menor y que se rebajara la edad para prestar el consentimiento del menor. ¿Por qué? Porque los menores son los grandes consumidores de redes sociales. Si un producto en Internet es gratis, es que el producto eres tú, el producto son nuestros datos de carácter personal, el producto son los niños, los menores, que son los grandes consumidores de Internet y de redes sociales. ¿Qué ha ocurrido? Que en España, con la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que se ha aprobado hace escasas semanas, lo que tenemos es que se ha desprotegido desde mi punto de vista al menor y se ha rebajado la edad de los 14 años que teníamos a 13 años para que el menor pueda prestar su consentimiento en Internet. Esto para mí es desproteger al menor. ¿Por qué? En primer lugar, porque efectivamente lo que se trata es de aclarar a los prestadores de servicios. Es verdad que en Estados Unidos, desde donde proceden los grandes operadores de servicios, la Children's Online Privacy Protection Act, que es la norma que regula el consentimiento de los menores en Internet, fija la edad de 13 años. Lo que se ha tratado aquí es de adecuar la edad de los menores en España a esa normativa de Estados Unidos, sin tener en cuenta que en Estados Unidos lo que se hace es desproteger a los consumidores de los datos de carácter personal. También entiendo que es una desestabilización entre la normativa española y la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que entiende que el menor es responsable a partir de los 14 años, con lo cual estamos dejando a menores de 13 años prestar su consentimiento con todas las consecuencias que ello puede tener. En la práctica, lo que yo también critico muchísimo es que de nada nos sirve establecer una edad mínima del menor si en la práctica ningún prestador de servicio, ningún operador nos está estableciendo controles o filtros de seguridad que autentifiquen la edad del menor. Es decir, de nada nos sirve que el menor, que la ley diga que el menor tiene que tener 13 años si en la práctica no se están controlando para abrir cuentas en redes sociales la edad del menor. ¿Qué nos encontramos? Pues que en la práctica menores de 11, 10, 8, 9 años incluso están accediendo a redes sociales y a un contenido inapropiado para su edad sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de filtro. ¿Se puede exigir responsabilidad a los prestadores de servicios cuando un hijo
que es menor de 13 años, ha entrado en una cuenta en redes sociales sin tener ningún tipo de control de edad y siendo menor de 13 años, ¿es posible exigir responsabilidad? Pues el Reglamento Europeo de Protección de Datos sí se establece que el prestador de servicio debe garantizar y debe asegurar esas garantías de privacidad y que sí que debe asegurar este procedimiento. También el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos establecía que los prestadores de servicio eran los responsables de garantizar todo ese tipo de que el consentimiento sea prestado de manera fiable, auténtica, fidedigna, con lo cual en la práctica entiendo que los padres de un menor que haya entrado en redes sociales sin tener la edad establecida legalmente podría pedir responsabilidad a los prestadores de servicios. Sí, rotundamente sí. Pero no afecta por el hecho de que sean nativos digitales, sino porque la situación social digital ha cambiado y por lo tanto se ven expuestos a unas situaciones que el adulto, que somos nosotros los que tenemos que controlar al menor y poder educar en un ámbito social, carecemos yo me encuentro, ¿no?, con muchas familias que no tienen ni idea de cómo funciona un Instagram o de lo que es. O que hace menos de 2 meses han puesto WhatsApp, o que no tienen Facebook porque no saben cómo funciona, o eso de Twitter lo ven por la tele. Padres que carecen, que son analfabetos digitalmente, ¿no? Por lo tanto, los menores están expuestos por este tipo de carencia familiar a poder realizar situaciones o conductas que puedan ejercer ser víctimas o acosadores en cualquier forma. Es decir, no tenía el mismo impacto cuando un acoso tradicional escolar se dibujaba en una puerta del baño "fulanito es tonto", a que ese mismo comentario lo ponga alguien en tu propio muro de Facebook. El impacto social es mucho mayor porque llega al mundo entero, puede llegar al mundo entero. Y en la puerta del baño te hace muchísimo daño, por supuesto, tiene un efecto emocional importante y por supuesto no hay que desvaluar, ¿no? Pero lo van a ver las 4 o 5 personas que van a entrar esa mañana al baño. Luego tú te vas a tu casa con el acoso tradicional. En el acoso, en el ciberacoso o en la violencia de género digital, en este caso podemos incluso diferenciar, es la fórmula que decíamos antes, 24% igual a 365 días. Es decir, se puede ejercer durante todo cualquier momento y por lo tanto esta variable es también importante a tener en cuenta. Yo creo que aquí la clave está en que las familias puedan, los padres y los familiares en general, dejen de ser analfabetos digitalmente y se pongan las pilas, y que como sociedad y como adultos podamos controlar este tipo de nuevas situaciones digitales para poder controlar y educar nosotros como progenitores y como adultos a nuestros propios hijos y a los niños y menores que puedan estar sometidos en este tipo de situación. Y bueno, ¿y qué consejo daríais vosotras para hacer un uso responsable de las redes sociales y de Internet y evitar dentro de lo posible ser víctima de ciberacoso o de violencia de género digital? ¿Qué pautas podríamos seguir o qué consejos daríais vosotras? Sí, en primer lugar, creemos desde nuestra función que es fundamental la educación, la concienciación, la sensibilización desde todos los sectores, no solo desde la familia, pero también desde los centros educativos, desde las instituciones, que toda la sociedad en su conjunto sea sensible en esta materia, que seamos conscientes de que la educación, la prevención puede salvar vidas. Es importante la educación, que creemos que es la base de todo. De hecho, el lema de nuestra asociación es una frase de Nelson Mandela que dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Creemos también que la educación debe ser entre todos. Cuando dejemos a un menor, que cada vez lo hacemos más y a edades más tempranas, un dispositivo electrónico o telemático, cuando le compremos un smartphone, normalmente el regalo estrella de la comunión suele ser un smartphone, una tablet. Cuando le dejemos un dispositivo va acompañado de una charla motivada informándole de todos los riesgos, de las posibles consecuencias jurídicas, es decir, de los derechos pero también de las obligaciones. Informar al menor que a partir de los 14 años es responsable penal, según la Ley Orgánica de Protección de Responsabilidad Penal del Menor. Informarle también de que sus actos no tienen consecuencias jurídicas para los padres, que deberán pagar una indemnización por esa presunción que se habla de culpa en vigilando o en educando de los padres. Es importante educar e informar
informarnos. También estableciendo pautas de comportamiento, guías educativas, es decir, normas de conducta cuando se debe usar, que el uso de los ordenadores se realizará en lugares comunes, educar en una buena formación un uso responsable, cómo establecer contraseñas de internet seguras, enseñar a los menores y estar con ellos durante todas las pautas para ajustar los índices y los perfiles de privacidad, ajustar bien las configuraciones, establecer contraseñas que sean seguras y cambiarlas periódicamente. También enseñar al menor pues, las normas de etiqueta, lo que se llama decir las buenas formas en internet, siempre acompañándolos, informándolos. Cuando tengamos alerta o cuando tenemos indicios de cualquier caso de acoso, ciberacoso, porque hay que estar muy atento a las conductas del menor, una bajada del rendimiento escolar, insomnios, cambios en sus hábitos de comportamiento, sus hábitos alimenticios, pues estar muy pendientes del menor y si tiene su origen en redes sociales. Aconsejo también el uso de las demás aplicaciones de control parental o apps de control parental, aunque más que control a mí me gusta hablar de supervisión y hablar no de vigilancia o espionaje obsesivo, sino de salvaguarda de la seguridad del menor. Hay aplicaciones en el mercado que cada vez están proliferando más y que están teniendo mucho éxito, como por ejemplo Custodio. También estamos desarrollando aquí desde el Instituto Tecnológico de Murcia lo que llamamos Vacuna Digital, que es una aplicación basada en inteligencia artificial que lo que trata es de prevenir tanto a los padres como al menor en el caso de que sufran casos de acoso o de ciberacoso a través de la red. Y sobre todo pues utilizarlas de manera consecuente y con sentido común. ¿Por qué digo esto? Porque al menor también le ampara lo que se llama el derecho a la intimidad. Muchos padres me han preguntado si estas aplicaciones son legales. Hay algunas aplicaciones que son muy útiles porque permiten gestionar el tiempo que pasa el menor en la red, gestionar las páginas a las que accede o el contenido a las que accede, gestionar también los contactos o las imágenes que el vídeo recibe del menor, geolocalizar al menor, es decir, saber en cada momento dónde está. O hay aplicaciones que van más allá, como son las que monitorizan o tratan de monitorizar el historial del menor y las conversaciones que tiene el menor. En este caso hay que utilizarlas con muchísimo sentido común porque de lo contrario podríamos estar conculcando el derecho a la integridad del menor. En ese sentido tenemos jurisprudencia al respecto. Hay una sentencia del 10 de diciembre del año 2015 del Tribunal Supremo en el que mucha gente trató de interpretarla como que los padres podían acceder a las cuentas de sus hijos menores sin consentimiento de los menores. Esto no es así. Esta sentencia del 10 de diciembre del año 2015 del Tribunal Supremo lo que admitió fue como prueba lícita, prueba válida en juicio, los datos obtenidos por una madre de una conocida red social de su hija, en este caso Facebook, en un caso muy grave de que la menor estaba sufriendo un caso de agresión, de acoso a través de internet. En ese caso, el Tribunal Supremo lo que dijo es que la madre no podía haber ejercido bien la patria potestad o había sido incumplimiento o una vulneración del derecho a función que le correspondía a la madre si en este caso no hubiera ejercitado ese control a través de la menor. Es importante destacar que no hay reglas generales, sino que hay que ponderar muy bien los casos concretos, los intereses que están en juego, y en este caso en concreto una palmaria violación de los derechos de la menor cuando estaba sufriendo un mal inminente y grave. En ese caso se admitió que la madre, que no era cualquier otra persona, sino que era su madre, la que accedió a las cuentas privadas de su hija menor para recabar la información y conseguir, inculpar al agresor. Y ya para concluir, ahora que tenemos una idea más clara de qué consiste la violencia de género digital y el ciberacoso y cuáles son las connotaciones que tiene, cómo afecta a las víctimas, ya para concluir, cómo debemos actuar al encontrarnos con un caso de ciberacoso o de violencia de género, ya sea en menores o mayores de edad. ¿Cuál es la forma de actuar en estos casos? Pues en primer lugar es muy importante que la víctima no se sienta sola ni desprotegida. Es muy importante que entienda que este tipo de acoso, ciberacoso a través de la red no es su culpa, que no van a quedar impunes y que tampoco están desprotegidos. Muy por el contrario, es necesario que sea consciente de que puede acudir a cualquier tipo de fundación, asociación, al Estado, a cualquier tipo de administración, porque vamos a tenerle la mano. Efectivamente, la víctima de violencia de género tiene a su disposición el 016, que es un teléfono que se deja a las víctimas de violencia de género, aunque sea en el mundo virtual, offline o online. Es importante que este teléfono deja rastras en la factura del teléfono, que está a su disposición las 24 horas, que es gratuito y que tiene a su disposición un equipo de profesionales que van a atenderlos. Muy importante que la víctima no se sienta desprotegida.
que sepa que puede acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para denunciar los hechos, que van efectivamente a investigar cualquier tipo de caso de acoso, de ciberacoso a través de la red. También es muy importante acudir a profesionales especializados en la materia que puedan marcarle las pautas a efectos de las posibles acciones judiciales que puedan interponerse tanto en la vía penal como en la vía civil. Muy importante recabar todos los medios de prueba que se dispongan, no eliminar, no borrar los datos a través de Internet y saber que no están solos y que estamos aquí desde las instituciones, desde las asociaciones, toda la sociedad está implicada porque ese tipo de comportamientos ni pueden ni deben quedar impunes. Muchísimas gracias. Cualquier tipo de pregunta pueden formularla a través de Twitter, @MiriamWard, y intentaremos dar respuesta a todo tipo de preguntas relacionadas con la materia. Muchísimas gracias. Bueno, Miriam, Paloma, muchísimas gracias ante todo por habernos acompañado en este webinario. Hoy este webinario sobre violencia de género 3.0 organizado por la Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga, por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Málaga y en colaboración con la asociación FemDevs y con el medio online al que represento, WomanTech. El objetivo principal de esta mesa redonda era sobre todo poner el foco en esta nueva realidad que cada vez está más extendida, los casos de violencia de género en redes sociales, en internet, los casos de ciberacoso. Estoy segura de que las personas que están hoy al otro lado de la pantalla han podido aprender mucho de vosotras. No obstante, aquí abajo encontraréis los enlaces a las redes sociales de estas profesionales y también a las redes sociales y la página web de la asociación Equipo Safe Teens, donde podréis encontrar más información y poneros en contacto con estas profesionales para resolver vuestras dudas, vuestras consultas y para que no sintáis solas en caso de que estéis sufriendo casos de violencia de género en redes sociales, casos de ciberacoso. Existen profesionales que nos apoyan, es el caso de Miriam y Paloma desde su asociación Equipo Safe Teens. Y bueno, aquí lo dejamos en esta primera mesa redonda. Ahora haremos una pequeña pausa y continuaremos con una mesa redonda sobre violencia de género y ciberacoso en el sector de los videojuegos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y hasta pronto.